Pues buenos días, amigos de Aprocal. Mi nombre es Antonio Chacón, soy el presidente de la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística AC. Y en nombre de Aprocal doy a ustedes la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Aprocal. Nuestra conferencia el día de hoy lleva como título Evaluación de proveedores en tiempo del coronavirus. La conferencia estará a cargo del señor Francisco Aguado, director general de CAISA, Consultores y Servicios Sociales CD. La Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística, AC, Aprocal, consciente de los tiempos de turbulencia y crisis en los que nos encontramos, quiere contribuir con la comunidad de compradores profesionales de México con cápsulas y tips de diversos temas de alta importancia para las áreas de compras y abastecimiento. Es por ello que Aprocal decidió solicitar a CAISA una charla sobre la evaluación de proveedores en momentos en que la pandemia de COVID-19 amenaza con dañar seriamente a las cadenas de suministro de toda la industria. Deseamos sinceramente que esta conferencia contribuya a dar respuesta a la problemática actual y que los profesionales en compras de México identifiquen líneas de acción que les permitan fortalecer las cadenas de suministro a las que pertenecen. Al término de la conferencia, se dará respuesta a algunas de las preguntas planteadas por la audiencia y para aquellas que no alcance el tiempo, ofrecemos respuesta mediante correo electrónico por parte de CAISA. Les invitamos a que indiquen sus preguntas en el chat del evento. Por cierto, los invitamos también para que seleccionen la vista del hablante en lugar de la vista de mosaico para que puedan concentrarse más en esta importante conferencia. Pues la semblanza curricular de Francisco Aguado. Francisco es egresado de la carrera de Informática del Instituto Politécnico Nacional. Él se ha desempeñado como empresario durante 28 años, después de haber ocupado puestos gerenciales en diversas empresas del sector financiero y de venta directa. Francisco es el director general de CAISA, Consultores y Servicios SASB, y ha ocupado cargos como presidente del Comité de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, y ha sido colaborador en programas de radio como Mundo Sustentable en MBS, Radio y Vanguardia Deportiva en MBS y Radio Mundo Sustentable en Imagen Radio. Agradecemos la colaboración de CAISA y sin más y más, empezamos. Francisco, por favor, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada queremos agradecer el que Aprocal nos haya tomado en cuenta para poder hablar sobre el tema de evaluación de proveedores en una etapa tan importante como la que estamos viviendo. Es un tema trascendente. Entonces, quisiéramos compartir la presentación. Y en esta presentación, ¿sí?, iniciamos hablando sobre este tema, ¿verdad? Que es la evaluación de proveedores en el tiempo o en los tiempos del coronavirus. En este sentido, queremos iniciar hablando sobre lo que se le ha llamado el efecto de cisne negro. ¿Qué es este efecto de cisne negro? Básicamente es el tema que se desarrolla en un libro escrito por Nassim Taleb, en el cual él alerta sobre el impacto de lo altamente improbable. Es decir, cuando uno se presenta ante una situación adversa que no esperaba, esto puede tener un impacto socioeconómico. Y eso es lo que ha pasado con el COVID-19. Es cierto que algunas personas dicen que en realidad lo que ha pasado con COVID-19 se parece más o encaja más con el efecto de rinoceronte gris, en el cual ya el impacto se veía venir, se pudo haber alertado y desarrollar actividades, sin embargo no se hicieron. Sin embargo, sea uno u otro, lo cierto es que estamos teniendo un impacto adverso a nivel socioeconómico. Y en especial nosotros vamos a hablar sobre el impacto de cisne negro que se tiene sobre la cadena de valor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, sabemos que el COVID surgió en China y China pues entendemos que es un país que tiene pues un papel preponderante en lo que es la cadena de suministros. Como ejemplo tenemos aquí el caso de iPhone. Muchos de nosotros tenemos un teléfono de estas características y sabemos que muchos de sus componentes son chinos. Bueno, el impacto de COVID fue tan fuerte y el cierre de algunas empresas que incluso Apple llegó a tener un peligro de no poder distribuir el equipo. O como podemos ver del lado derecho, se dice que COVID obliga a reinventar las cadenas de suministro globales o
se le maneja como un efecto dominó en lo que es la cadena de suministro. Y nosotros lo vamos a orientar hacia ese punto. En la experiencia, en CAISA tenemos 28 años de dar consultoría. En nuestra experiencia, hemos visto que cuando hay una crisis en el tema de los proveedores o de la cadena de suministro, pasa lo siguiente en el mejor de los casos. Como se ve en el primer recuadro, llega a suceder que alguno de los eslabones de la cadena está en peligro, sufre consecuencias por lo que es esta contingencia, por eso está en color rojo. Sin embargo, la solidez del proveedor o del eslabón permite que los servicios de cadena de suministros estén garantizados. Sin embargo, ocurre en mayores ocasiones que algunos de los eslabones llegan a tener un impacto mayor, un impacto en el cual incluso el eslabón está en riesgo de verse afectado. ¿Por qué es importante esto? Porque si se rompe el eslabón, como se ve en el tercer recuadro, entonces la continuidad de nuestro servicio puede verse afectado. Por eso el profesional de compras tiene que estar muy atento en cuanto a este tema, cómo garantizar el tema de la cadena de suministro y cómo llegar a identificar que alguno de los eslabones no esté en riesgo. Por lo tanto, quisiéramos platicar brevemente sobre el efecto de la pandemia en México. Antes de entrar de lleno a este tema, queremos presentarles este slide en el que se muestra claramente cómo la crisis es un tema constante, ya no en nuestro país, en el mundo. Miren, si ustedes se dan cuenta en este slide que fue presentado por IDC a principios de 2019, en la parte que es color lila, se dice que de los siglos 1 al 18, cada 50 años se presentaba una crisis de tipo pues, regional o mundial. ¿Por qué obedece esto? Porque los medios de comunicación eran lentos, así que una crisis tardaba hasta 50 años. Sin embargo, a partir del siglo XIX y durante el siglo XX, con la revolución industrial, los medios de comunicación se vieron potenciados y ahora las crisis se presentaban de cada 10 a 15 años. Sin embargo, en el pronóstico de los expertos, en el siglo XXI, ya esto ha cambiado. ¿En qué sentido? En el que se dice que ahora las crisis pueden presentarse cada 3 años. E imagínense cómo es cierto esto, porque hemos visto o hemos observado cómo esta crisis de coronavirus se dio justamente 2 años después de esta presentación, o prácticamente 1 año después. Durante los 28 años que hemos dado consultoría en CAISA nos ha tocado vivir algunas crisis como el error de diciembre, o lo que en el mundo se conoció como el efecto tequila, y la crisis de 2008, esta crisis financiera que también afectó al mundo y que partió de Estados Unidos. Y ahora estamos viviendo la crisis del COVID-19. ¿Qué podemos decir a este respecto? Bueno, en México todavía podríamos agregar lo que es la crisis de la influenza y además el terremoto de 2017. Todo esto nos muestra que las crisis son un tema al cual desgraciadamente nos tenemos que estar acostumbrando y estar preparados a enfrentar. ¿Cuál es la situación de nuestro país a este respecto? Bueno, se dice que en realidad en el tema de lo que es la curva de muertes, quiero presentar esta gráfica que es del CDC europeo. Sí, esta gráfica nos permite ver el número de muertos por cada 1.000.000 de personas. Y elegimos 5 países para hacerlo justo. Sí, países que tienen un alto número de habitantes. Si ustedes se dan cuenta, en la parte baja está China, y China de alguna forma demostró un crecimiento, pero después se estabilizó. Como esta es una gráfica acumulada, podemos observar cómo se ve un comportamiento horizontal en el sentido de que ya hay una estabilidad. No es el caso de India, que sigue creciendo, y por supuesto que no es el caso ni de México, ni de Brasil, de Estados Unidos, que seguimos observando un comportamiento en el cual el número de muertes sigue creciendo.
Y por otro lado, también estamos agregando esta gráfica que es de la Universidad Johns Hopkins, que ustedes han visto que continuamente se maneja como una fuente confiable de información. Esta gráfica no es acumulada, esta gráfica sí va mostrando el crecimiento que estamos teniendo. La información que ustedes están viendo en este momento es información que nos muestra cómo se está presentando el número de contagios. Y la buena noticia, si ustedes ven en la parte baja, es que va a la baja. Sin embargo, este comportamiento es cíclico. Normalmente después del fin de semana va a la baja y posteriormente se presenta un crecimiento. Para muestra, el día de ayer hubo más de 914 muertos en nuestro país en un solo día. Sin embargo, ¿por qué presentamos esta gráfica? Porque no vamos a hablar en sí del COVID. Todos hemos oído hablar muchas pláticas, sino más bien lo que queremos enfocarnos es al efecto y cómo lo debemos de ver como profesionales de compras o de abastecimiento en lo que viene después. Estas gráficas han llevado a que los países implementen lo que se conocen como semáforos. Y en los semáforos ustedes pueden ver y sabemos, ¿no?, que en esta etapa en rojo pues se detienen las actividades. En la naranja que actualmente estamos, ¿sí?, cambia el comportamiento. ¿Por qué? Porque empiezan a desarrollarse algunas actividades, aunque en forma reducida, hasta llegar al semáforo amarillo. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? A partir de la información oficial que están recibiendo a nivel mundial y en forma local, se está decidiendo que prontamente pasemos al semáforo amarillo. Miren, si ustedes ven este gráfico fue presentado más o menos en el mes de junio. Este tiene que ver con la Ciudad de México. Aquí se estaba pronosticando que a finales de junio, principios de julio, iba a terminar la fase roja, lo cual ocurrió. Y también se decía que la parte de lo que era el semáforo en naranja iba a terminar a mediados de agosto, cosa que vemos que también está muy cerca de ocurrir. Nosotros pensamos que en función de lo que es la ocupación hospitalaria, tal vez la semana que entra o a más tardar una más ya estemos en semáforo amarillo. Y tal vez a finales de septiembre, en octubre, se decida pasar al semáforo verde. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto nos lleva a pensar en que vamos a tener un regreso a las actividades y dejar, bueno, no dejar, sino limitar el trabajo en casa. Hay empresas que no pueden estar trabajando en casa, así que tienen que regresar a sus actividades productivas. Por eso es que nosotros estamos pensando que debemos de pasar del manejo de crisis a la administración del cambio. ¿Por qué es importante? Porque en el manejo de crisis lo que se buscó fue de alguna forma detener los efectos que estábamos teniendo, ¿sí?, como se ve en la ilustración, como evitando el efecto dominó, y eso está bien. Esto es un manejo de contención que es aceptado. Pero ahora tenemos que pensar en el futuro, y en el presente y en el futuro. En este ya tenemos que aplicar metodologías, y entonces la administración del cambio se convierte en un tema que es muy relevante. Vamos a aplicarlo esto a lo que es la administración de proveedores. Miren, aquí quisimos enfatizar lo siguiente en cuanto a lo que son los objetivos de la administración de proveedores. Se tiene que garantizar que los proveedores puedan suministrar los bienes, esto de acuerdo con la necesidad de los clientes, pero algo que es importante es que se haga cumpliendo con las normas de gobierno corporativo. Hoy sabemos que las empresas deben tener un gobierno corporativo, algo que regule precisamente los resultados de cada organización. Y en el caso de la administración de proveedores, no es la excepción. Tenemos que tomarlo en cuenta. Y algo que queremos comentar es que dentro de la administración de proveedores, y en particular en el gobierno corporativo, hay una serie de actividades que el profesional de compras y abastecimiento
debe de tener. Y son 9 pasos principales. Estos ustedes los conocen perfectamente y pues sabemos que desde identificar la necesidad de compra, hacer una definición y seleccionar a un proveedor, hay gran experiencia en las personas que están en esta plática. Sin embargo, una vez que ya se ha hecho o se ha efectuado la compra, es muy importante evaluar al proveedor y, ¿por qué no? Si ha demostrado ser un buen proveedor, dedicarnos a lo que es el desarrollo. Hemos visto, nos ha pasado incluso como proveedor a nosotros, que a veces los clientes desarrollan tal confianza que para nuevas actividades contribuyen las empresas a que el proveedor crezca. Y ahora que estamos hablando de la era digital, todavía se vuelve más importante porque hay muchas actividades que no existían, que se van a seguir desarrollando y que se requiere de proveedores confiables. Sin embargo, en etapas de contingencia, estábamos hablando que el paso 6 toma una preponderancia importante. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar los riesgos. Y miren, aquí queremos comentar lo siguiente. El análisis de riesgos no es unilateral. Si ustedes se dan cuenta, aquí se comenta que debería el cliente y proveedor identificar peligros e implementar planes de acción para evitar que sucedan. Así que, si nosotros vemos que alguno de los eslabones de nuestra cadena de suministros está en riesgo, deberíamos de hacer esto. ¿Qué es esto? En realidad es identificar cuáles son los riesgos. Una vez que los identifiquemos, ver junto con el proveedor cuál es la probabilidad de que aparezcan, de que sucedan, y además cuál sería el impacto. Una vez que hagamos esto, ¿qué podemos hacer para mitigar, para controlar? Entonces, es importante que lo pongamos en práctica una vez que ya ha sido identificado y podamos hacer esta actividad de mitigación, pero por otra parte no debemos de quedarnos allí. Se tiene que pensar en un monitoreo que sea periódico para evitar que el riesgo se presente nuevamente. Cuando hablamos de riesgos, pues hay una serie de categorías, pero sí es importante y resaltamos que debemos de cuidar la parte estratégica, la parte financiera y que además podamos garantizar que haya continuidad en la operación y cumplimiento incluso ante las autoridades y el mismo consejo de la empresa. Por eso, consideramos que hay riesgos que se presentan en forma común en la contingencia. Aquí marcamos del lado derecho algunos de los que pensamos que actualmente se están presentando. El primero son cambios en las condiciones económicas. Bueno, no hay duda de que ante esta contingencia, si ya de por sí traíamos condiciones económicas que eran complicadas, ahora en el caso de COVID se están presentando en forma más fuerte. También está la parte regulatoria. ¿Por qué decimos que esto es importante en el cambio de semáforo? Dentro de las empresas que nosotros les damos consultoría, hemos visto que las empresas tienen dudas de qué regulación es la que deben de cumplir ahora que regresen a sus oficinas. Si la regulación estatal o la regulación federal. ¿Por qué? Porque hoy se están presentando en algunos de nuestros clientes que llegan las revisiones, las inspecciones por parte del Estado, y aunque uno les dice que está cumpliendo las federales, las autoridades estatales dicen que tienen las propias. Entonces, sí se tiene que hacer un trabajo ahí importante y también ver los cambios legales. Un ejemplo, muchos de nosotros o la mayoría de nosotros tuvimos que desarrollar actividades de trabajo de home office, trabajo en casa. Sin embargo, los empleados pueden argumentar con razón que su contrato no habla sobre sobre algunos detalles de cómo desarrollar su trabajo desde casa, como que quién paga el internet, los muebles, qué es un accidente de trabajo, en fin, hay una serie de cosas que se tienen que atender. Las interrupciones del negocio por desastres naturales y problemas climáticos,
y también el tema de litigios. Hemos visto precisamente que en la parte laboral, en las contingencias, empieza a haber una serie de litigios, pero también sucede en la parte empresarial. Por citar un ejemplo, podemos decir que algunas compañías no están teniendo el suficiente flujo de efectivo para el pago de rentas y algunos otros servicios. Así que también se están presentando una serie de litigios. Pero en el caso de la cadena de suministros, todavía se están viendo algunos casos en los que el proveedor no está pudiendo proveer correctamente y por lo tanto está afectando los servicios de la empresa que los contrató. ¿Y por qué no? En el punto número 6 se habla sobre fusiones y adquisiciones. Hay empresas que al no tener el suficiente flujo de efectivo están decidiendo cerrar o desarrollar fusiones con algunas otras empresas. Son riesgos que se están presentando y que debemos de tener en cuenta. Sin embargo, en el caso de la evaluación de proveedores, sí tenemos que decir que esta gestión lleva a que las áreas o los profesionales de compras tengan que hacer evaluaciones sobre temas como la seguridad, estabilidad financiera, cumplimiento legal o de sostenibilidad. Y esto permitirá tomar decisiones a la empresa sobre cómo y con quién establecer relaciones comerciales. Como ya dijimos hace un momento, esto no es unilateral, sino se tiene que ver desde varios frentes. Por eso, es muy importante trabajar en una buena administración de contratos o incluso contratar a proveedores especializados que permitan hacer una evaluación de proveedores en los diferentes puntos que vamos a mencionar. Lo que sí es un hecho es que una correcta administración de riesgos en el caso de proveedores puede significar en una ventaja competitiva para cualquier organización. ¿Cuáles son los riesgos a considerar? Desde la invitación comentamos que hay varios, por supuesto, pero hablaremos de 3 en especial: los riesgos financieros, los riesgos jurídicos y los riesgos de ciberseguridad. En nuestra experiencia hemos visto que en el tema de riesgos financieros, la mayoría de áreas de abastecimiento, de profesionales de compras, ponen mucho énfasis en la parte financiera. ¿Es correcto esto? Y era suficiente. Sin embargo, hoy la parte jurídica y ciberseguridad, y más en tiempo de contingencia, se vuelve importante. Un servidor estará presentando los riesgos financieros y la parte de ciberseguridad. En cuanto ingresemos a la parte de riesgos jurídicos, el licenciado Miguel Ángel Vázquez, quien es abogado corporativo, nos hablará sobre estos riesgos jurídicos. Vamos a ver la parte de los riesgos financieros. Algo que es importante y sabemos es que desde ver un estado de resultados podemos evaluar los riesgos de operación y riesgos de mercado. Con eso podemos ver la parte estratégica y de cumplimiento. Por eso no es sorpresa que cuando se desarrolla una evaluación financiera, normalmente se les pide a los proveedores sus estados financieros. Pero como también hemos visto que en muchas ocasiones esos estados financieros no son totalmente confiables, se piden las últimas declaraciones. El pedir las últimas declaraciones nos permitiría, por supuesto, que conocer cuál es el estado real de la empresa. En especial, la declaración anual nos permite ver cómo cierra una empresa y con las después, si analizamos lo que son las declaraciones parciales, también iremos viendo su tendencia. Recuerden que la idea de evaluar un proveedor no es para descalificarlo, más si ya hemos trabajado con él. La idea es cómo podemos hacer sinergia para apoyarlo en una etapa como la que estamos viviendo. Y algo que también se maneja muy comúnmente en la etapa financiera cuando evaluamos a un proveedor es el solicitarle alguna fianza. Diversas, ¿verdad? Pero entre ellas la fianza de cumplimiento. Y hablando de cumplimiento,
Hoy ya tenemos herramientas como la del SAT que nos permite de alguna forma poder saber que la empresa ha estado en cumplimiento. Algo que queremos resaltar y que anteriormente no se manejaba es la parte del outsourcing. ¿Por qué el outsourcing se vuelve importante? Porque pudiera ser que nosotros estemos contratando un proveedor, pero él a su vez esté subcontratando a un tercero. Por eso es importante que dentro de nuestra evaluación nos aseguremos que esto quede cubierto. Vamos a pasar ahora al tema de la evaluación jurídica y darle la bienvenida al licenciado Miguel Ángel Vázquez para que él nos platique sobre cada uno de los temas que se tienen que revisar en lo que es la evaluación jurídica. Licenciado Vázquez, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Pues como lo ha explicado Francisco, la intención de esta charla es hablar sobre los riesgos que nos deja una crisis con la que hemos vivido con el COVID-19. Durante 30 años en CAISA se han enfrentado diversas crisis y cada una de ellas nos ha arrojado consecuencias muy similares. A mí me toca hablar de las consecuencias jurídicas y lo que en CAISA proponemos es una evaluación de cómo están nuestros proveedores para que podamos evitar que la cadena de suministro corra algún riesgo. Derivado de la crisis específicamente que estamos viviendo hoy, nuestros proveedores pueden estar viviendo diferentes tipos de litigios, unos de carácter civil, otros de carácter mercantil. Desde el punto de vista civil, el principal litigio que pueden tener nuestros proveedores es el tema de los arrendamientos. La falta de liquidez, la falta de producción lleva a incumplimientos en materia de arrendamiento y esto genera juicios de carácter civil. Por lo demás, todos los juicios en los que los proveedores se ven inmersos son juicios mercantiles, juicios que se derivan del incumplimiento de obligaciones que normalmente pueden llevar un embargo o pueden llevar algún tipo de inscripción de demanda, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Hoy en día se cuentan con las herramientas tecnológicas para poder saber si nuestros proveedores tienen demasiados pasivos contingentes derivados de juicios. ¿Qué quiere decir pasivo contingente? No es un pasivo líquido, pero es un pasivo que puede existir y que puede generar una pérdida de liquidez en las empresas que son nuestros proveedores. Para todos ustedes que son expertos en el tema de compras, a veces se encuentran con que los jurídicos de los diferentes corporativos pareciera que no hacen sinergia en cómo hacer la mejor contratación, la mejor adquisición dentro del costo-beneficio, porque a veces como abogados nos toca prever esto, ¿no? Puede ser que tengamos una gran oportunidad de realizar una buena operación con un proveedor, pero del análisis jurídico podemos nosotros prever un riesgo que evitará que la empresa para la que trabajamos pueda incurrir en un déficit de cobro, ¿no? Entonces, hoy en día con estas herramientas, un especialista les puede informar, derivado de la pandemia, si su proveedor tiene uno o más juicios civiles, uno o más juicios mercantiles, por qué importes implican estos y si se han derivado embargos sobre los bienes o sobre las acciones de nuestros proveedores, ¿no? Esto nos permite saber si tenemos que tener mayores cuidados con relación a los anticipos o con las fianzas o cualquier otro tipo de garantía, ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil para las empresas saber cómo están nuestros proveedores después de una crisis. Siguiente, por favor. Otro análisis jurídico que se debe de contemplar, eventualmente se pudo haber hecho anterior a la pandemia, es el análisis corporativo de nuestros proveedores. Derivado de las consecuencias de una crisis, las empresas pueden tener modificaciones dentro de su estructura tanto corporativa como accionaria. Por ello, es importante
volver a pedirles y releer los documentos como son el acta constitutiva y las modificaciones estatutarias que hayan tenido como para enfrentar cualquier tipo de conflicto que hayan tenido durante la pandemia, ¿no? También hay que solicitar los poderes notariales actualizados y todos estos se investigan cuál es su situación en el registro de comercio. Esto es muy importante porque si derivado de una crisis hay recortes de personal, es muy probable que directores o miembros del consejo ya no trabajen para la empresa y entonces los nuevos contratos que les van a enviar van a ser firmados por nuevas personas con quienes se deberá de verificar que los poderes que se otorgaron debidamente, quedaron inscritos y que en consecuencia surten efectos para terceros. Nosotros recomendamos ampliamente que a partir de ahora, que reinician las actividades con sus proveedores, puedan hacer un análisis de el proveedor mantiene o ha cambiado de manera correcta a los directivos y las facultades que ellos tienen para poder comprometerse en el cumplimiento de sus contratos. En el registro de comercio no solo se inscriben los poderes y las asambleas, sino también pueden inscribirse embargos. Por eso la revisión en el registro de comercio también es importante para saber si los proveedores han tenido embargos sobre las acciones de la sociedad derivado de incumplimiento de obligaciones. Todos estos marcarán estados de alerta para saber si es viable una relación comercial con ellos, especialmente cuando se dan anticipos importantes. Es fundamental saber que la empresa proveedora cuenta con la liquidez para llevar a cabo el negocio, ¿no? Porque algunas empresas reciben anticipos para cubrir pasivos anteriores o pasivos que se generaron durante varios meses de inactividad y después nos van retrasando con las entregas, no van cumpliendo con los tiempos. Y esto es a lo que se refería Francisco. Hay empresas que pueden romper la cadena de suministro precisamente por los tiempos de cumplimiento, ¿no? A lo mejor empiezan a arrancar lento, pero a nosotros nos van a perjudicar porque los bienes o servicios que estamos contratando no los van a entregar de manera puntual. Por eso es importante hacer este análisis jurídico, esta evaluación jurídica, para que puedan saber que sus proveedores cuentan con la liquidez y cuentan con la capacidad para cumplir las obligaciones a las que están contrayendo, ¿no? Siguiente, Francisco, por favor. Hoy en día, como lo mencionó Francisco, también tenemos una herramienta muy importante que es la obligación de cumplimiento en el SAT. Tenemos por parte del SAT también la publicación de listas negras de empresas que han hecho de manera no legal la emisión de facturas y que en consecuencia están siendo revisadas por la autoridad hacendaria, y con esas empresas pues obviamente se recomienda no tener una relación como proveedores. El análisis, el cumplimiento de obligación, la revisión que no estén en las listas negras, y también se puede revisar hoy en día si nuestro proveedor tiene demandas contra el SAT, si el SAT ha establecido capitales de cobro para las empresas, es decir, que derivado de revisiones les generan algún tipo de pago y por cuánto es el importe que adeudan las empresas. Esto nos permite analizar también, junto con los juicios civiles y mercantiles, la estabilidad de una empresa, ¿no? ¿Cómo está al día de hoy con relación al cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros y frente al Estado? Y quizá el más grave de todos es el tema de conciliación y arbitraje. Las juntas estuvieron cerradas por meses y en los primeros días se recibieron cientos de miles de demandas en todo el país. ¿Por qué? Pues porque hubo una pérdida de más de 1 millón de empleos y la gran mayoría de esta pérdida de empleos no generaron finiquitos o liquidaciones conforme a la ley. Entonces se empieza un efecto de demanda tras demanda tras demanda que se va acumulando y que va a llevar a juicios que no se van a resolver rápido, pero que sí van a generar otra vez un pasivo contingente para la empresa.
los pasivos contingentes en materia laboral antes eran más complicados porque tenían que irse sumando todos los salarios caídos. Desde la última reforma, bueno, sabemos que solo son salarios caídos por un año y después hay una tasa de interés. Pero aún así, mientras más dure el juicio, hay un pasivo contingente que va creciendo y esto puede generar inestabilidad en nuestros proveedores. Sabemos que no estuvo permitido reducir salarios, que se tuvo que pagar salarios al 100% y hubo una gran carga para la empresa por parte del Estado sin darle beneficios, pero sí imponiéndole todas las obligaciones. Muchas empresas no lograron satisfacer esto por falta de liquidez y entonces van a enfrentar una cantidad importante de juicios laborales. También la tecnología hoy en día le puede ofrecer o nos puede ofrecer a todas las personas que trabajamos en empresas saber si nuestro proveedor cuenta con una cantidad de demandas y a cuánto ascienden sus pasivos contingentes en materia laboral. Aunado a esto, como comentó Francisco, el tema del outsourcing toma mayor importancia, porque puede ser que nuestro proveedor no tenga un solo empleado, que funcione a través de la subcontratación de personal. Sin embargo, la ley genera una obligación solidaria entre la persona contratante del outsourcing y el prestador de servicios. Esto quiere decir que por cada demanda que recibe una empresa de outsourcing es un riesgo para nuestro proveedor. Entonces, tenemos que saber si nuestros proveedores tienen personal directo a su cargo, si tienen personal subcontratado y que no tengan una gran cantidad de demandas que pongan en riesgo la estabilidad de la empresa. No se prevé que en el corto plazo las demandas laborales se puedan resolver porque obviamente está la inconformidad de los trabajadores que no recibieron su liquidación o no recibieron su salario. Y por otra parte está la falta de liquidez de las empresas, quienes aunque hubieran querido liquidar al 100%, no tuvieron los recursos para hacerlo. Por ello, todo esto en conjunto, cómo están frente a la autoridad hacendaria, cómo están frente a sus trabajadores si es que tienen demandas, las demandas civiles por incumplimiento en los arrendamientos, específicamente en el tema de las empresas, las demandas mercantiles por incumplimiento de obligaciones, nos puede generar una calificación de riesgo que una empresa les puede ofrecer para que ustedes al momento de hacer su trabajo, su proceso de compra, puedan tener una medición como lo ha hecho durante muchos años el Buró de Crédito con el tema de un otorgamiento de un crédito, ¿no? Hoy en día estas herramientas nos permiten valorar cuál es el estado de salud de una empresa. Puede ser un paciente delicado, puede ser un paciente grave o puede ser un paciente sano, ¿no? Todo dependerá del ahorro con el que haya empezado a enfrentar esta crisis, ¿no? Pero lo importante y el tema de esta charla es asesorarlos en el tema de los riesgos que en el tema de compras pueden tener por contratar con proveedores que tengan incumplimiento en alguno de estos rubros. Finalmente, no tenemos en México un registro nacional de fianzas. Sería muy bueno, ¿no? que pudiéramos entrar a una base de datos y consultar nuestro proveedor cuántas fianzas ha dado. Técnicamente, pues al pedir nosotros una fianza de cumplimiento, quien responde es la afianzadora. Pero creo que no debemos de quedarnos en ese punto. Deberíamos de irnos más a fondo y saber el estado de solvencia y cuántas fianzas nuestro proveedor ha dado para saber también su capacidad de endeudamiento. Este sería un punto final que podría ayudar a tener un análisis o una evaluación jurídica de proveedores que nos permita tener con claridad una visión de cuál es su estado jurídico y cuáles son los riesgos que puede tener por los incumplimientos que tiene. Por supuesto, si tenemos proveedores que en ninguno de estos rubros fallan, pues estamos frente a empresas que jurídicamente están solventes y que no generarán un riesgo en el proceso de la cadena de suministro, ¿no? Continúa, Francisco, por favor. Muy bien, Miguel, pues muchas gracias. Y básicamente queremos comentarles antes de entrar a la parte de riesgos de ciberseguridad que
Esta cuestión de hacer análisis jurídico surgió justamente de nuestros clientes que el área de compras, platicando con el área jurídica, comentaban que a veces se contrata a un proveedor, se ve sano financieramente y sin embargo, pasando algún tiempo, la situación cambia. Cuando esa situación cambia y entonces en ocasiones hay que aplicar cláusulas de un contrato, se ha visto que en realidad el proveedor no cubre los requisitos y lo que es peor, no es que no los cubra en este momento, en realidad desde que se le contrató tenía ciertas deficiencias. Normalmente acostumbramos a confiar en la gente y pensamos que una empresa que lleva muchos años en el mercado es sólida. Y se ha presentado casos de empresas que llegan a tener un comportamiento sólido en la parte financiera, pero que tienen demandas los socios de la empresa, o a lo mejor ya tienen muchas fianzas de cumplimiento que están en riesgo. Más aún está la parte del outsourcing, que en años a la fecha se ha convertido en un tema de alto riesgo. Más adelante vamos a ver algunos detalles a este respecto, pero sí nosotros estamos haciendo énfasis que además de la evaluación financiera, la evaluación jurídica sea un tema que deba de ser cubierto. Y en especial ahora que hay contingencia, se espera que una vez que regresemos, hacer una evaluación de los proveedores para ver cómo se encuentran en este momento. Vamos a hablar acerca de los riesgos de ciberseguridad. Yo sé que cada vez que se habla de ciberseguridad y los han invitado a alguna conferencia, se presentan números que son aterradores. Y cada vez que empezamos a ver el tema de la ciberseguridad, pues parece ser que estamos totalmente desprotegidos. En ese sentido, nosotros comparamos la ciberseguridad a lo que ocurre en un campo de fútbol. Casi todos nosotros sabemos que uno de los objetivos principales es ganar un partido, pero para ganar un partido se dice que las defensas son las que ganan campeonatos. Entre menos goles se reciba, sí, hay mayores posibilidades de ganar. Así que en el tema de la ciberseguridad, todos los que nos enfrentamos a temas de ingresar a Internet, tenemos ya un riesgo en sí. Y como ustedes saben, ante la pandemia, el trabajo en casa y la dependencia de Internet ha crecido en forma importante. Miren, queremos presentarles lo siguiente. Ya dijimos que lo importante en un partido de fútbol es evitar que nos metan gol. En el caso de la ciberseguridad es similar. No queremos que nos metan un gol, es decir, que se ingresen a nuestra red y puedan robar información o causarnos daño. Por eso, en un equipo de fútbol, si no queremos que nos metan gol, ¿qué hacemos? Contratamos a los mejores defensas. ¿Sí? Esto de tener buenos defensas impide que incluso los atacantes lleguen siquiera cerca de la portería. Eso ocurre en el fútbol y podemos entenderlo claramente. ¿Qué sucede en el caso de la ciberseguridad? A este tipo de seguridad la conocemos como seguridad perimetral. Yo sé que todos ustedes ya se familiarizaron con el tema del firewall y piensan que el firewall, ya teniendo uno de estos, es suficiente. Bueno, sí es una buena ayuda, pero sí es importante que además de tenerlo, lo tengamos debidamente parametrizado. Es como si tenemos a la mejor defensa, pero alguno de ellos no está de buena, si no hace un buen trabajo, pues ya no fue bueno. Sí tenemos que tener actualizado la parametrización de lo que se conoce como seguridad perimetral. Pero sabemos que hay delanteros muy hábiles y entonces pueden burlar a la defensa y llegar hasta la portería. ¿Qué hacemos entonces? Entonces contratamos al mejor portero. Bueno, yo puse al mejor portero actual, hubiera puesto a Miguel Marín si hubiera sido mis tiempos, pero en este caso pusimos a un portero actual, joven y que sí está vivo y que de alguna forma puede evitar que caigan los goles. Esto se conoce en ciberseguridad
como ya protección avanzada. ¿Sí? Cuando hablamos de el malware es este ataque que puede ser avanzado, en el que pueden secuestrar nuestros servidores, en el que se pueden robar la información y en el que cada día están surgiendo nuevos ataques. Así que tenemos que tener al mejor portero. Así que todas aquellas empresas que están pensando en solamente comprar seguridad perimetral, pues están limitados. Tienen que tener soluciones avanzadas. Y miren, ya que llegamos a tener una buena defensa, ahora tenemos que tener entrenamientos para que ellos se fogueen. Y entonces simulamos tener a los mejores delanteros, ¿sí? No los tenemos, pero porque nosotros normalmente no prevemos atacarnos. Pero fíjense que en ciberseguridad, hoy está el peligro que tenemos que simular los ataques. Y esto es lo que se llama pruebas de penetración o análisis de vulnerabilidades. Esto nos va a permitir garantizar que estamos protegidos. Bueno, esto solo tiene que ver con entender la ciberseguridad. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando de los proveedores? Bueno, lo primero que queremos decirles es que hoy los atacantes se han dado cuenta que las empresas están bien protegidas en su oficina, pero no es el caso en casa. No es el caso de las personas que utilizan su teléfono celular para ver información. Así que es mucho más barato y rentable atacar a usuarios que a las mismas empresas. Y como el usuario es la puerta a las empresas, entonces es una forma de ataque que en contingencia se está volviendo cada vez más frecuente. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con los proveedores? Bueno, pues como les decíamos, hoy, cuando estamos en la era de Internet y hablamos de procesos digitales, queremos que nuestros proveedores, nuestros clientes tengan acceso. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos un portal de proveedores, lo cual nos ha dado ahorros significativos y nos permite evaluar al proveedor. Sin embargo, el portal de proveedores y aplicaciones que estén en la red y que son abiertas a personas externas deben de ser desarrollados con código seguro. ¿Por qué es esto importante? Porque hace 5 años se desarrollaba un portal de proveedores y lo que nos preocupábamos era en dar buen servicio, en el que el proveedor pudiera ver sus facturas, pudiera tramitar sus pagos, etcétera, y nada más. Pero ahora que le estamos abriendo la puerta, tenemos que garantizar que no estemos abriendo la puerta a un ciberatacante. Y solo pusimos el ejemplo del proveedor, del portal de proveedores, pero hay muchos más ejemplos a este respecto. Es por eso cuando hablamos de normativas, no sé, voy a tomar como ejemplo la normativa de PCI. Nosotros apoyamos a nuestros clientes en la normativa de PCI. Esta es una normativa para empresas que conservan información de tarjetas de crédito. Y se dice, bueno, ahí se justifica porque pues el número de tarjeta de crédito y el acceso es importante. Pero la realidad es que la información de cada empresa es importante. Por eso hay 3 factores que tenemos que cuidar. El primero de ellos es la seguridad perimetral, que ya dijimos que es bueno que se tenga en un firewall o varios firewalls, dependiendo del número de accesos de Internet, pero se tiene que garantizar que haya revisiones periódicas. ¿Qué pasa en el caso de análisis de vulnerabilidades? Debería ser que por lo menos cada 3 meses se hicieran análisis de vulnerabilidad a las empresas. Nosotros como áreas de profesionales de compras, pues no, ¿qué tenemos que ver con esto? Bueno, en realidad nosotros no vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades ni ver sus parámetros de seguridad perimetral, pero sí podemos solicitar un comprobante por parte de su proveedor de seguridad, de nuestro proveedor, de que se están haciendo revisiones periódicas y de que también se están haciendo análisis de vulnerabilidades. Nosotros en CAISA hacemos análisis de vulnerabilidades e implementación de seguridad perimetral, pero nos hemos dado cuenta que se hace bien al principio. Se hace cada año, la periodicidad no es la adecuada y es importante que lo tengamos en cuenta. Y fíjense que algo que también es importante es
que algunas personas, algunas compañías han decidido que si le van a abrir la puerta a los proveedores o a alguien externo, manejen soluciones de múltiples factores de autenticación. ¿Cuáles son estos? Bueno, cuando ustedes para ingresar no solo teclean un usuario o un password, sino además teclean el número que reciben en un número celular o en un equipo diseñado para que entonces haya lo que se conoce como doble factor de autenticación. Así que tiene que evaluar el área de compras, de abastecimiento o el área de tecnología, si a cada persona que va a entrar desde fuera pudiera tener estas herramientas de seguridad. Finalmente, después de ver estas 3 evaluaciones, queremos ver en resumen cuáles son las actividades que debemos de tener con proveedores ante crisis. Son 3. Primero, las preventivas. Las preventivas es hablar con proveedores críticos para comprender sus planes. Hoy que estamos a punto de regresar, sería bueno entrevistar a nuestros proveedores y ver cómo está. Tenemos que hacer una evaluación actual de ellos desde la parte financiera, jurídica y de ciberseguridad. Y parece feo, pero si sabemos que alguno de nuestros proveedores está en riesgo, tenemos que identificar proveedores alternativos como respaldo. Y al mismo tiempo, ver cuál es la situación contractual. A lo mejor los contratamos hace 5 o 10 años y no tenemos ninguna garantía que nos permita, pues, garantizar. Bueno, así no tenemos ningún recurso que nos permita garantizar el cumplimiento. Eso sería una actividad que podríamos hacer preventiva, es decir, ahora mismo. ¿Qué sucede si ya vemos que alguien está en problemas? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es administrar nuestros suministros críticos. Si vemos que un proveedor nos va a dejar de dar los servicios, tenemos que ver cómo los administramos. De nuevo, debemos de mantener una buena comunicación con esos proveedores y buscar soluciones o mitigar. Y algo que es importante, también adaptar pedidos y entregas. Tenemos que hacer una administración para llegar también a nuestros clientes principales. Y bueno, si ya llegamos a ese punto en el que se está rompiendo la cadena, debemos de evaluar la situación actual de un proveedor alternativo. ¿Sí? Porque si lo evaluamos hace un año, es probable que hoy también ya esté en riesgo. Finalmente, como recuperación, tendríamos que pensar en contratar a un proveedor alternativo y a la hora de contratarlo, revisar las lecciones aprendidas, elaborar contratos que garanticen calidad y, por último, decidir si se aplican sanciones de incumplimiento por un mal nivel de servicio de nuestro proveedor anterior. Estas actividades son importantes que las tomemos en cuenta. Finalmente, queremos que se vayan o llevarnos esta idea sobre la relevancia en la actividad del profesional de compras. Y se dice que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y en el caso de los proveedores es lo mismo. Tenemos que ver que si hay un proveedor débil, debemos de apoyarlo, y si no, debemos de prever qué actividades tenemos que tener para evitar que nuestra cadena se rompa. Pues bien, llegamos a la sesión de preguntas, y en este caso, pues dejamos que el ingeniero Antonio Chacón nos pueda dirigir. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que la conferencia ha estado muy, muy importante. Tenemos una pregunta que puede ser para ti o para Miguel. La pregunta dice, ¿qué opinan si un proveedor no tiene dados de alta a sus empleados con el 100% de sueldo ante el IMSS por existir un acuerdo mutuo empleado-empresa de ser así? Una parte la paga en bonos y la otra en sueldo, que es la parte que declara ante el IMSS. ¿Cuál sería la respuesta a esta inquietud? ¿Francisco o Miguel? Quien quiera. Miguel, sería Miguel. Muy bien. Hola de nuevo. Pues mi opinión tiene en 2 sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa que está contratando y está llegando a este acuerdo, es una empresa que está corriendo un riesgo. Los derechos laborales, incluyendo los derechos de afiliación al IMSS, son derechos irrenunciables.
Entonces, si un trabajador se inconforma en el futuro con esa empresa, podrá demandarle todas las prestaciones que no le hayan cubierto. Entonces, es un riesgo para la empresa y el trabajador en ninguna manera está renunciando a sus trabajadores porque la ley no se lo permite. Desde el punto de vista del objetivo de esta charla, que es la valoración del riesgo con nuestros proveedores, pues sí, se genera ahí una alerta de que hay todavía no generado un pasivo contingente porque no hay una demanda, pero en el caso de que hubiera llegado un conflicto con uno de estos trabajadores, esa demanda laboral se va a incrementar en su cantidad por el riesgo que está corriendo la empresa. Es algo común en México, yo lo sé, pero es el riesgo principalmente para el empleador, ¿no? Muy bien. No sé si con esto queda clara la respuesta. Y si nos mandan, al final vamos a dar en nuestro correo, Antonio, y si gustan podemos ahondar un poquito más en la respuesta. Muy bien. En todo caso, dado la premura del tiempo, para todas aquellas preguntas que se quedaron en el tintero, por favor, tal y como dice Francisco, podrán ser enviadas directamente a ellos o pueden ser enviadas a nosotros y nosotros las direccionaremos también como debe ser, a CAISA. Tenemos tiempo para una última pregunta, Francisco. Dicen, ¿cómo recomiendan que se trabaje con las áreas de tecnologías de información para poder contribuir compras en el tema de ciberseguridad? Sí, mira, esta pregunta es importante porque sí tiene que haber una comunión entre las áreas de compras, tecnología y jurídica que dijimos ahora. Para poderlo hacer, el área de tecnología en forma interna, pues ya tiene una tarea que es garantizar lo que es la seguridad propia. Pero aquí estamos hablando de los proveedores. Y entonces hay algunas regulaciones, como las que puse en la presentación y que vamos a compartir. Y en esas se pide que el proveedor entregue con cierta periodicidad el resultado de sus análisis de riesgos, ¿sí? O sus pruebas de penetración, y además un comprobante de que sí se estén haciendo actualizaciones en el firewall. Entonces el área de tecnología tendría que ser capaz de, bueno, compras o abastecimiento pediría esos reportes y el área de tecnología sería quien apoyaría en decir están en orden. Ya estamos mejorando en ese sentido de tener reportes que son estandarizados y que un área de tecnología rápidamente puede decir tu proveedor está correcto, o es más, ni siquiera deberías darle un acceso porque nos está poniendo en riesgo. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Pues bueno, amigos, ya nos acercamos hacia el cierre de la conferencia. Agradecemos a Francisco Aguado y a Miguel Vázquez, tan interesante conferencia. La verdad es que este es un tema que normalmente no estamos considerando, estos aspectos de evaluación jurídica, de evaluación de ciberseguridad. Tradicionalmente para compras ha sido la evaluación financiera la que se tiene que llevar a cabo. Y en este caso, bueno, el abrir los ojos y reconocer, sobre todo en estos momentos de crisis, que se tienen que cuidar estos aspectos tan sensibles, es muy importante. Agradecemos a todos los amigos de APROCAL su presencia. Esperamos sinceramente que haya despertado la inquietud en el gremio para que empiecen a trabajar en la atención de estos temas expuestos y esperamos encontrarlos pues en nuestra siguiente conferencia. Vamos a publicar el video de la conferencia. La verdad es que este es un conocimiento que debe de ser compartido con toda la comunidad de compras. La vamos a poner a disposición en YouTube, pero para poder acceder vamos a colocar la liga en la página de APROCAL. Esto lo haremos en los siguientes días. Muchísimas gracias. Y Francisco, si quieres comentar algo. Sí. Sí, nada más quería comentar dos cosas. Una de ellas es que en octubre 20 sabemos que está el Congreso CISA, en el que APROCAL, pues cada periodo sí lleva temas importantes, y CAISA es un patrocinador de este evento. Ahí podemos vernos también y hablar más sobre este y otros temas. Y por otra parte también pues quiero compartir aquí el correo para que cualquier pregunta con toda confianza puedan contactar. Muchísimas gracias, Francisco, y amigos, nos seguiremos viendo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.